Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos de invitado especial en esta ocasión al ingeniero Ernesto López Salinas. Él es ingeniero agrónomo, él es originario del estado de Nuevo León, concretamente de Monterrey, es la ciudad de donde él es originario, pero prácticamente se ha, pues digamos, nacionalizado veracruzano, porque la mayor parte de su vida profesional la ha pasado aquí en nuestro estado, y pues es una persona sumamente conocedora en cuanto al campo, en cuanto a los cultivos, en cuanto a los rendimientos, en cuanto al uso de semillas mejoradas, en cuanto al uso de tecnología de punta para hacer más productivo el campo mexicano. Por eso esperamos que sea una plática muy ilustrativa para todos, especialmente para quienes están relacionados directamente con el campo. Y para empezar, le damos la bienvenida al ingeniero. Ingeniero, muchas gracias por hacernos el favor de venir a platicar con nuestros amables radioyentes. Gracias por la invitación. Pues es un gusto. Tuvimos la oportunidad de conocernos hace ya 20 años, ingeniero. Así es. Según tengo entendido, además somos casi de la misma edad. Así ¿Usted es. es del qué año? Del 47. Del 47, bueno, entonces usted es un año mayor que yo soy del 48, pero bueno, la idea es que en esta ocasión nos pueda usted compartir algunas de sus vivencias, de sus experiencias, de sus sueños, de sus anhelos, porque yo creo que dedicarse a una actividad como la que usted se ha dedicado, pues prácticamente la mayor parte de su vida profesional, es una actividad a veces poco comprendida, poco difundida, pero de un gran, digamos, de un gran beneficio para el campo, porque usted, por lo que he visto en su trayectoria, pues se ha dedicado al estudio de semillas mejoradas, al desarrollo de variedades para aumentar la producción, lograr con esto un mejor rendimiento del campo mexicano, en este caso del campo veracruzano, con la ventaja de que al producir más por hectárea se logra hacer más rentables los cultivos. Y yo siempre he sostenido la idea de que un país que puede ser autosuficiente en cuanto a la producción de alimentos es un país que tiene mayores posibilidades de salir adelante, que tiene cierta independencia. Estamos en septiembre, hablamos de la independencia política, pero si no hay independencia económica, pues esa independencia es limitada, es parcial. Y en el caso de la independencia agroalimentaria, pues yo creo que las cosas todavía son más complicadas, porque un país que no produce siquiera lo que consume es un país destinado a la dependencia. Ingeniero, platíquenos un poco de su vida, porque son muchos años de vida profesional. Tengo entendido que empezó usted desde el año 1972 como investigador del programa de oleaginosas en el campo experimental Cotaxtla. Platíquenos un poco de su vida, de sus experiencias, de sus logros, coméntenos. Bueno, hay cosas muy interesantes a través de lo que ha pasado, toda esta historia, por así decirlo, personal, ¿verdad? Estando el año del 72, era un año muy interesante porque todos los de la generación que habíamos egresado de las universidades, había mucho trabajo en el ramo precisamente agropecuario. Se estaba atendiendo mucho al campo. Así es, de tal manera que en aquellos años la idea era que todos los que salíamos de provincia de la Escuela de Agricultura, ir a México era para poder buscar trabajo, que ahí se distribuía, se repartía, ¿no?, en las secretarías. De tal manera que en caso personal mío tuve la oportunidad hasta de 2 o 3 oportunidades que estaban
a mis manos para poder decidir a cuál me decidía. Y una de ellas precisamente fue el instituto, en aquel tiempo se llamaba Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el INIA. Entonces, estando por ahí, fuimos ahí dijeron, visiten había directores de departamento, y caímos en oleaginosas. Y precisamente... ¿Eso fue algo fortuito o lo escogió usted? Fortuito. Entonces, íbamos 2 compañeros, yo y un compañero mío de ahí de la escuela, y nos dice, pues sí, hay trabajo, ya. Tengo una plaza para Veracruz y otra para Zacatecas. Y vio el doctor Gallegos, que era el jefe en aquel tiempo, que estábamos un poco indecisos, pero no por el trabajo, sino por el lugar. Y entonces yo había conocido Zacatecas, mi padre era agente viajero y habían dado una ruta con él, conocía perfectamente, y decían que ahí solamente había una estación, la del frío y la del ferrocarril. No había más. No había más. De tal manera que platicando con mi compañero, él estaba ya muy enamorado y dijo, pues está más cerquita Zacatecas que Veracruz. Y así fue que decidimos, yo me voy a Veracruz y él se fue a Zacatecas. Y esa fue la primera experiencia. Y la otra experiencia también muy interesante, yo no conocía Veracruz y llego en pleno carnaval. No, pues aquí me quedo. Entonces, precisamente esos días que estuve recién llegado al campo experimental, pues eran de fiesta, ¿no? A nivel de pueblo, ¿no? Ajá. Y bueno, quedé encantado, obviamente no conocía, hasta asustado cuando vi esa tremenda cantidad en los desfiles y todas estas cosas que para mí eran desconocidas, ¿no? Que nunca había tenido la oportunidad. Y bueno, estuve 2 años, programa de oleaginosas. Reiniciamos ese programa en aquel tiempo porque había desaparecido el programa. Trabajaba principalmente ajonjolí y cacahuate. En realidad esos 2 años fueron de formación, de tal manera que tuve la oportunidad. Todavía había una efervescencia muy buena al menos para el instituto, de mandar a los estudiantes a hacer sus posgrados. ¿De mandarlos a estudiar? Sí, el posgrado. El posgrado. En 2 años que estuve ahí me fui a estudiar la maestría al TEC de Monterrey, precisamente, y ahí estuve 2 años, hice mi tesis sobre girasol. Y precisamente por condiciones de logística, de la situación de las plazas y todas esas cosas que existían, ¿verdad?, bastante en aquel tiempo, ya estaba ocupado el puesto que yo tenía en Veracruz y me mandaron a Río Bravo. Y fue una cosa muy interesante. Allá no había carnaval. No, ya no había, pero estaba McAllen. Estaba McAllen. Y ya para entonces yo ya estaba casado. Entonces prácticamente entré precisamente a cultivos oleaginosos nuevamente, con colza y girasol, que son productos donde se mira, donde saca el aceite. La gran experiencia que tuve en esos pocos 2 años que estuve por ahí es de que el siguiente año nos fuimos a un congreso internacional a North Dakota, donde se estaban gestando los primeros híbridos de girasol. Entonces tuvimos la oportunidad de traernos líneas para hacer la primera formación de híbridos ahí en Río Bravo. Eso fue lo más interesante. Desgraciadamente, estando en esa etapa inicial de este programa, doctor Villanueva, que en aquel tiempo era el director de aquel campo Cotaxtla, me llama y me dice que si tengo ganas de regresar a Veracruz. Y bueno, casado ya con una veracruzana, pues vámonos para Veracruz. Había más motivo para... Y desde entonces que regresé del 78 hasta la fecha he estado nuevamente en Veracruz. Ahora sí, en el programa de frijol y soya, que en aquel tiempo así se llamaba. Es el programa que le ha dedicado usted más tiempo, más investigación. Es donde han logrado producir variedades que generan un mayor rendimiento. Para que tengamos una idea y poner esto en blanco y negro, las variedades que han desarrollado en el INIFAP, ¿qué tanto más
logran mejorar la producción por hectárea en relación con la semilla tradicional que... Sí, que no, desgraciadamente el agricultor generalmente siembra semillas criollas, y estas semillas criollas pues en sus condiciones son, digamos, que son muy específicas, y que las variedades mejoradas que se generan por medio del instituto pues son variedades mejoradas de amplia adaptación. ¿De qué, perdón? Amplia adaptación. Esto Adaptación quiere decir al clima, a la sequía, a todo. A todo, exactamente, de tal manera que cuando se liberan estas variedades le permite la confianza de que se pueden sembrar desde el nivel del mar hasta casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, muchas de nuestras variedades. Normalmente el frijol que le llaman criollo, ¿entre qué y qué altura sobre el nivel del mar? Por eso se le llama que están seleccionados a nivel específico por unas zonas. Usted lo saca de esas zonas y ya batalla. Ya tienen condiciones que ya no son ideales para... Idóneas. De tal manera que en el caso de mejoramiento y en el caso de variedades mejoradas, era necesario, por la condición de producir semilla, tener variedades de amplia adaptación, no solamente para el estado de Veracruz, sino para el sureste, que son condiciones muy similares a las que tenemos en Veracruz. Y entonces son variedades que se pueden sembrar y le da la facilidad a la compañía o a la empresa productora nacional de semillas, que era del gobierno, y que era la que se le entregaba al instituto estas variedades mejoradas para que las multiplicaran y las sacaran al comercio. Esta cosa es muy interesante. Hay cosas muy valiosas que se hacen en diferentes sexenios o diferentes épocas digamos, del gobierno. Y una de ellas era muy interesante, que todo el material mejorado de variedades, en este caso de frijol, se entregaron hasta el 2000 a la Productora Nacional de Semilla. Pronace. Y era muy común verlas en el comercio, inclusive en las pequeñas compañías que había en los municipios. Ahí iban los agricultores y podían surtirse de ellas. ¿Y ahora cómo se desaparece la Productora Nacional de Semillas, y el problema que tenemos es de que las compañías semilleras tienen un problema fuerte en el sentido de que los programas federales y los programas muchos estatales han dado incumplimiento a programas que ponen como próximos a realizarse, de tal manera que muchos de ellos decían que se quedaban con la producción porque siempre no fue posible echar a andar el plan de tantas toneladas que se habían programado. Entonces a ese nivel quedó que casi han desaparecido las empresas. Uno de los problemas serios que tenemos es que en lugar de ir en una línea, el gobierno mexicano pues tiene cada administración un cambio de ruta, llamémosle de manera suave, un cambio de ruta, y entonces lo que antes recibía subsidio o recibía apoyo económico, lo que antes era prioritario, en otra administración simplemente ya no lo es, y entonces en ese avanzar en zigzag que tenemos, pues se pierden muchos recursos, se pierde mucho tiempo, y el campo mexicano, en opinión de quienes conocen, necesita atención urgente. El campo mexicano, por no ser rentable, tiene que pues sufrir el abandono por parte de quienes cultivan la tierra, quienes van a la ciudad con la idea de tener un ingreso seguro, o se van de braceros, o se van a trabajar a la industria o algún otro tipo de actividades que les permite tener un ingreso seguro, le permite tener prestaciones que de otra forma en el campo no hay. Entonces el campo se va abandonando. Por determinadas circunstancias es más barato importar alimentos, y nos olvidamos que el campo nuestro abandonado, sin atención, pues simplemente nos está condenando esto a la dependencia, y no veo que haya en el corto plazo la visión necesaria
para poder cambiar las cosas. Inclusive un problema que le veo es que este año todavía la Secretaría de Agricultura le han reducido una barbaridad los recursos que le van, que tiene programados para el año 2020, a menos que pase un milagro en la Cámara de Diputados y los diputados modifiquen el proyecto de presupuesto, va a haber menos recursos para el campo, cuando debe ser prioritario, debe ser una actividad esencial si es que queremos arraigar al campesino a la tierra, si es que queremos evitar la migración, si es que queremos evitar la delincuencia, si es que queremos evitar la deforestación y además la salida hacia otro país, otros países. El instituto, el INIFAP, ahora antiguo INIA, tiene muy bien, digamos, su misión cumplida en este aspecto. Se tienen variedades que se han generado a través del tiempo con una vigencia todavía buena de diferentes condiciones que se atacan a problemas del cultivo. Además, se tienen los paquetes tecnológicos que en el pasado iban el complemento con la variedad y los insumos y además crediticio y promoción al cultivo y un precio de garantía. Eso que usted acaba de mencionar es precisamente el proceso que se llevaba en aquellos años. Estábamos hablando de los 70, 80 quizás, los 90 ya, porque ahí fue cuando desapareció la productora, que es el insumo más importante de los paquetes tecnológicos, porque una variedad con calidad, con viabilidad comprobada cuando sale al mercado, usted ya tiene casi el 90% de que es una variedad que le va a dar rendimiento. Es una variedad que la siembra y está perdiendo todo. Siembra usted y tiene problemas de germinación, puede haber contaminación con otro tipo de material, digamos otras semillas que se parecen y que puede ser contraproducente. Entonces usted pierde. Es por eso que del paquete tecnológico la variedad mejorada es imprescindible. Ya lo creo. Vamos a ir a una pausa, ingeniero, y continuamos platicando con usted. Continuamos platicando con el ingeniero Ernesto López Salinas, ingeniero agrónomo, tiene pues estudios muy avanzados. Tengo entendido que estudió usted una maestría o un doctorado. Es una maestría. Una maestría. Y bueno, se ha dedicado usted toda su vida al estudio de las semillas mejoradas para poder aumentar la producción, la calidad del producto que se siembra. Y desde luego que esto ha sido de un gran interés y de un gran, yo diría, servicio para la agricultura. Finalmente, un pueblo que tiene productos de calidad para alimentarse es un pueblo más sano, menos se enferma, menos dependiente del exterior es. Pero bueno, a ver, algunas preguntas concretas. ¿Actualmente los apoyos al campo son buenos, regulares o muy escasos en relación con los que había anteriormente? En el caso de Veracruz, se tienen muchos años de que no hay una promoción seria. No hay recursos. En otras partes del país, que es el pulmón del cultivo, que es la parte norte-centro, que es donde está Durango, Zacatecas y Chihuahua. Sinaloa. También en el ciclo de OI. Entre esos tres estados casi se siembra 1 millón de hectáreas. Y bueno, lo que ha pasado, siempre se ha dicho que el sureste es una alternativa, y así era en el pasado. Es decir, si había algún problema de desabasto o por sequía o porque llovió de más en la parte norte-centro del país, pues se promocionaba en OI acá en el sureste de México las siembras de frijol. Uh-huh. Eso también siempre se ha dicho que se le va a dar mucho apoyo al sureste, y realmente en el caso del cultivo de frijol no ha sido hasta la fecha satisfactorio.
Ahora bien, nosotros, a ver, otra pregunta, ingeniero, porque estoy seguro que a nuestros radioyentes les va a interesar saber esto. ¿Es autosuficiente México en producción de frijol? siempre estamos al filo de la navaja. Es decir, de las 1,000,000 de toneladas y pico que a veces son el consumo nacional, pues siempre hay que tener un colchoncito. Una reserva. Una reserva que siempre se lo surte Canadá o Estados Unidos. Es una tristeza que tengamos Sin que embargo, depender del exterior. no es tan grave como el caso del maíz. El maíz es increíble. Somos totalmente dependientes. En cuanto al trigo, por ejemplo. El trigo también está como el frijol, o sea, más o menos ahí va. El caso es de que en el caso de Veracruz o el caso del sureste es muy interesante porque el frijol negro, opaco y pequeño, que es el grano que de preferencia acá en el sureste de México y todo, es el más preferido en México. Son 400,000 toneladas que se consumen de Ciudad de México hacia abajo. Y ese es el que acá es el ideal para sembrarse. Por el tipo de suelo, el tipo de clima. Además por las condiciones, exactamente. Y ahora bien, tenemos tres siembras que podemos hacer en Veracruz. En verano, en OI, que llamamos fin de año, y las de Tonalmil, que le llaman con los de enero a febrero. O sea, 3 cosechas al año se pueden hacer en el territorio veracruzano. Esto también ocurre parecido en Chiapas. ¿Por el tipo de suelo o el tipo de tierra? No, el tipo de condición. Es un cultivo muy rápido. En 90 días usted ya está cosechando. Permite muy bien escalonar. ¿Eso hace rentable la actividad? Si se hace de esa manera, obviamente. Que un agricultor pueda tener las condiciones para poder realizar este tipo de siembras escalonadas. ¿Y qué es lo que requieren los agricultores para sentirse motivados? ¿Un mejor precio? ¿Más asesoría? El problema más grave del estado de Veracruz, que no es un agricultor realmente agricultor. Es decir, no lo escuché. No es completamente agricultor. Es decir, la fuente más importante son los pastos y la ganadería. Ajá. Y el agricultor es, dependiendo de las condiciones o dependiendo de que tenga disponible un pedazo de terreno, siembra unidades productivas muy pequeñas para el caso de eso por cuestión de escala no es y se elevan los costos, ¿no? Claro. Si usted va al sur de Tamaulipas, a Sinaloa, que siembra un agricultor solo 40 o 50 hectáreas o más de frijol, ¿verdad? Entonces ahí obviamente en el norte centro del país es igual, se siembran. Usted no se le ha tocado ir a Durango por esas tierras. No. Va bien, por el camino va viendo lo mismo que ve uno sorgo en el norte de Tamaulipas, kilómetros y kilómetros de cultivo, ¿no? Pero ellos solamente hacen una siembra. De tal manera que creo yo que el problema radica principalmente en que las zonas que eran netamente frijoleras, pues ya desaparecieron casi. San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, toda esa zona de los Tuxtla era frijolera. ¿Pero por qué han desaparecido? ¿Falta de apoyo? Falta de apoyo. ¿O han migrado de agrícola a ganadera? Mucho de la cuestión es de que no hay estímulo, no hay promoción a los cultivos. Volvemos a lo mismo que sucede esto, en que el agricultor tiene que ser él mismo autosuficiente para hacer su siembra. Y entonces, pues, sale a veces no muy agradecido de que pueda tener problemas de que no llovió, de que llovió de más, etcétera, etcétera. O sea, también el frijol es un cultivo muy sensible a las condiciones atmosféricas, principalmente o climatológicas. A los excesos de humedad es muy, muy delicado. ¿Las plagas? No tanto, no, son completamente, digamos, se pueden combatir con productos baratos, que no son caros, y que el problema más que todo son las inclemencias de los tiempos, y más ahora que se están gestando los cambios climáticos, que
ya muchos de nosotros estamos pensando que es una realidad por lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, entonces para eso también obedece a que se ha retirado. Ahora, cosas de experiencia propia me ha tocado andando en el campo. Primeramente, ya no hay quien. Lo que ve ahí en las comunidades son las señoras y niños pequeños. Generalmente hay mucha migración. De tal manera que pues es complicado. Se han estado las tierras. Sin embargo, todavía encuentra uno lugares. Yo tenía tiempo de ir a la Mixtequilla, por ejemplo, y el ciclo pasado fui y me vine encantado de ver esos frijolares. Y bueno, les pregunta uno por qué variedad es y pues no sé, me lo dio mi compadre, no sé. Pero ya son semillas mejoradas. El tipo que vi en esa ocasión ahí me dio la impresión que es semilla mejorada, porque ahí anduvimos mucho tiempo en nosotros. Para que tengamos una idea muy concreta, ingeniero, en el caso del rendimiento que se obtiene, en el uso de la semilla tradicional, ¿qué tanto rinde por hectárea y qué tanto rinde por hectárea la utilización de semilla mejorada como la que ustedes han estado desarrollando? Sí, generalmente hay datos muy interesantes en buenas condiciones, pero siempre hacemos lo posible para hacer nuestros estudios de poner el criollo del agricultor o bien lo comparamos con Jamapa. Uh-huh. Entonces, generalmente hay variación, a veces hasta más del 50%, hay lugares donde se eleva todavía más. ¿Cuánto más o menos rinde por hectárea en un frijol que no es una siembra con semilla mejorada? Estamos hablando de unos 400, 500 kilos cuando mucho. Por hectárea. Y nosotros hemos tenido pruebas donde se eleva a 1 tonelada 200 o 500 en buenos lugares comparativamente. Pues es casi 3 veces, sí. Entonces sí vale la pena. Sí. ¿Y la adquisición de la semilla, cómo anda en cuanto a precio? Como le decía ahorita, en esta situación no encuentra usted semilla mejorada en el comercio. En el caso de Veracruz. Uh-huh. ¿Y entonces de dónde la traen? Generalmente del mercado de abastos o mercados. ¿Pero se compra en dónde? ¿En México? No, aquí también. Aquí. Generalmente se ha hecho muy famosa una variedad que le llaman Michigan. Ajá. Y bueno, siempre también hacemos lo posible por compararla con ella, ¿no? Es una variedad muy atractiva de la semilla, ¿no? Pero que tiene problemas principalmente de enfermedades, comparativamente con las variedades de nosotros que están, porque esas variedades vienen de Estados Unidos y bajo unas condiciones fueron mejoradas allá, aparentemente, y entran como de semilla para consumo. Y mucha gente nos ha dicho, bueno, sí, pero cuando hay enfermedades le pega muy duro a Michigan, ¿no? Y generalmente pues hay muchas condiciones climáticas que afectan. La semilla que ustedes han estado estudiando y desarrollando tengo entendido que es en Cotaxtla. Uh-huh. ¿Esa está disponible para su venta al público o...? Tenemos una línea de semilla que le llamamos registrada. Las semillas mejoradas tienen por vía de la Secretaría de Agricultura categorías. Ajá. Entonces está la del investigador. La tienen clasificada. Sí, clasificada. Entonces la que se vende es la registrada, que esa sí es cara. Y esa está con la finalidad de que se venda a compañías semilleras. Pero la demanda, como platicamos ahorita de ellas, si no tienen un programa serio de gobierno o federal para poder producir, para poder vender ellos a ese programa, pues dicen, no me es negocio estar... Tengo la impresión que andan nuestras autoridades un poco, pues a lo mejor desconectadas del problema. Y esto es muy triste. He estado observando, sobre todo en esta administración, que ha habido protestas porque, por ejemplo, están entregando los apoyos de fertilizantes ya fuera de época de abonar, están entregando, en fin,
algunos insumos que se requieren, pero ya a destiempo. Yo no sé si es falta de organización o es desconocimiento de los funcionarios que están a cargo, o es que están muy limitados de presupuesto, pero también eso puede suceder. Tengo información, por ejemplo, de que en Jalapa algunos de los asesores que pueden ir al campo, a los campos, a las fincas cafetaleras para orientar a los productores sobre prácticas adecuadas para combatir la roya, para combatir una serie de plagas y lograr que esos cafetales no se pierdan, pues resulta que dice, oiga, pues sí, pero no puedo ir, no me dan ni para gasolina. Entonces, pues todo esto incide, todo esto influye. Me da la impresión que se ha perdido mucha experiencia. Antes, cuando había alguien en la Secretaría de Agricultura o en la Secretaría de Recursos Hidráulicos o en alguna secretaría, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues eran personas con muchas horas de vuelo que tenían una experiencia enorme en cuanto a el trabajo que tenían que hacer, en cuanto al momento en que debía de atenderse con oportunidad determinado problema, y ahora han llegado personas que carecen de presupuesto porque hay muchas limitaciones en cuanto a recursos económicos, y además personas que a lo mejor están ahí pues no tanto por su capacidad, sino por sus relaciones. Y esto hace que, aunque haya buenas intenciones de apoyar al campo, apoyar diversas áreas que requiere nuestro país, pues de aquí a que logran aprender, pues ya se pasaron o se perdieron 2 o 3 años, y esto hace que, por desgracia, volvamos otra vez a empezar como en el juego Serpientes y Escaleras, sí, que vamos llegando a la meta y decimos, ya estamos a punto de lograr tal objetivo, y resulta que nos toca la cola de la serpiente y nos vamos hasta el sótano a empezar de nuevo. Sí, esto es una tristeza. Eso que usted menciona es cierto, porque otra de las dependencias que eran muy importantes en el pasado era el extensionismo. El extensionismo. Vamos a ir a una pausa y nos platica usted qué era el extensionismo. Regresamos en un momento más. Continuamos platicando esta mañana con el ingeniero Ernesto López Salinas, ingeniero agrónomo, una persona muy conocedora de la problemática agrícola, pero además él ha sido investigador, ha participado en pues diversos congresos a nivel internacional, ha sido reconocido por los trabajos que ha hecho o que ha llevado a cabo junto con su equipo de colaboradores. Es una persona que tiene pues casi 50 años de actividad profesional. No es de Veracruz, es del estado de Nuevo León, concretamente la ciudad de Monterrey, pero pues ha pasado la mayor parte de su vida profesional aquí entre nosotros, y pues sabe mucho sobre agricultura, sobre semillas mejoradas, sobre los problemas que atañen al campo y sobre las diversas soluciones que pueden en un momento dado implementarse. Entonces, pues es un gusto poderlo tener aquí para platicar sobre el tema de la agricultura, un tema tan relevante que, si es atendido de manera adecuada, puede resolver muchos problemas. Lo mencionabas hace un buen rato, decíamos, hay menos emigración del campo a la ciudad, hay menos, si se atiende bien el campo mexicano, hay menos campesinos que tienen que irse del otro lado de la frontera a trabajar, y además aquí producirían el alimento que requerimos para poder satisfacer nuestras necesidades y no tener necesidad de depender del extranjero. Había un programa del extensionista que inclusive de esto me habló un ingeniero que el ingeniero Valentín Casas Cortés, de la Antigua, que lo tuvimos aquí hace algunas semanas, también una persona muy conocedora sobre, pues especialmente sobre las ventajas que tiene el riego en la agricultura. Ha sido uno de los impulsores del riego en la Antigua, y una persona muy conocedora también. Entonces, él nos hablaba de que él llegó como extensionista. Sí, cómo no. Platíquenos usted qué eran los extensionistas. Bueno, el extensionista era digamos, un puesto muy interesante, y era un punto de apoyo para nosotros.
como investigador, porque era la primera persona que uno ubicaba para hacer los trabajos en el campo y para también hacer las demostraciones. Ellos se encargaban de juntar a la gente, de mostrarles las nuevas variedades en esa comunidad donde estaban ellos atendiendo, de tal manera que era un punto muy interesante para nosotros. Ahora con el problema del extensionismo, nosotros tenemos que hacer esa actividad. Yo estoy de acuerdo que debe haber cambios, ingeniero, pero a veces esos cambios deben ser para ir adelante, para mejorar, pero de repente quitan programas que de alguna manera estaban cumpliendo con una función. Usted hablaba, por ejemplo, que era quien demostraba. Yo recuerdo que hace muchos años iba uno por la carretera y había una zona cercada muy bien hechecita, muy limpiecita, muy ordenada, y decía parcela demostrativa. Así es. Y ahí demostraban cómo las buenas prácticas, por ejemplo, en el cultivo del café, hacían que esa zona se notara la diferencia de esa parcela con respecto a las demás. Claro. Entonces era pues una manera de, vamos a decirlo así, visualmente notar las bondades de ciertas mejoras que traían, y era una invitación a que se imitara. Yo creo que por eso se llamaban demostrativas, demostrar que funcionaban, pero esto desde luego era una especie de motivación para que otros agricultores también copiaran e implementaran esas soluciones en su propiedad. Pero como todo, se quita, ¿no? Para mejorarlo o para cambiarlo por algo mejor, se quita de manera definitiva. Yo creo por falta de visión o por problemas de presupuesto, no sé. Sí, pero es una tristeza eso. Sí, ya Veracruz tiene algunos años que casi no hay, ya desaparecieron los extensionistas. Entonces, bueno, pues de esa labor, pues ahora continuamos nosotros haciendo en menor escala, porque como menciono, eran un apoyo para nosotros para realizar las actividades. Inclusive la participación de ellos era el propio agricultor, bajo su mismo terreno, sembrara junto con el extensionista y a veces con nosotros mismos este tipo de práctica, para que dijeran, no, pues vienen los de Cotastre y siembran, pues no tiene chiste, ¿no? Para claro. Que con toda la técnica se fuera aprendiendo haciendo, ¿no? Entonces, pues todo eso ha desaparecido, y bueno, eso tenemos nosotros unas actividades que es las que realiza Francisco Ugalde, la transferencia. Él maneja muy bien ese tipo de actividad, y bueno, pero también pues no se da abasto. No, ya me imagino, pero bueno, algo hay que hacer por nuestro campo. Yo no sé si también el agricultor ha ido perdiendo poco a poco interés en cultivar la tierra. Se requiere vocación, se requiere amor a la tierra para poderla hacer producir, se requiere inversión. Yo he sostenido, ingeniero, y aquí quisiera su opinión, yo he sostenido la idea de que para que una actividad tenga éxito y más personas se dediquen a ella, sobre todo la actividad tan noble que es hacer producir la tierra para poder alimentarnos, pues necesita ser rentable. Nadie va a querer ir a trabajar en algo donde va a salir perdiendo. Claro. Por lo tanto, yo creo que debiera haber un apoyo especial de las autoridades, pues inclusive del comercio, de los consumidores, para pagar mejor los productos agrícolas, porque realmente es una actividad de muchísimo riesgo. Claro. Es una actividad donde no sabemos si llueve poco, pues no se da la cosecha. Si llueve mucho, se echa a perder. Si ya está a punto de cosechar y le cae una plaga, pues todo lo que se había invertido en tiempo, en dinero,
se echa a perder. Entonces, en función del riesgo, tiene que ser la recompensa. Es como los bancos, le van a prestar a alguien con más riesgo, pues tiene que llevar más, tiene que llevar una sobretasa de interés para poder de alguna manera compensar el riesgo que corre. Sí, hay una situación que es bueno comentarlo. Si bien es cierto de que este es un cultivo social y es un cultivo, ¿verdad?, como se debe ver desde el punto de vista económico, hay otra parte muy interesante del cultivo, que es el nutricional. ¿El qué? Nutricional. El cultivo de frijol contribuye a la nutrición, ¿no? Por sus proteínas, vitaminas, bajo en azúcares y también... ¿Tiene hierro? Tiene hierro. De tal manera que eso a veces no se comenta como uno quisiera, pero ya estamos viendo los problemas que nos está trayendo el cambio alimenticio del que estábamos acostumbrados. En aquellos años se comía frijoles en la mañana, el mediodía y en la tarde. Poquitos, pero eran el complemento de la alimentación de la mayoría de los mexicanos. Cuando estábamos en la escuela de pupilos, pues normalmente a los 18 años, 19 años, como uno mucho, y se quedaba uno con hambre. Entonces pedía uno, así se les decía, los acompletadores. Sí. Los acompletadores eran los frijoles, para poder de alguna manera no quedarse con hambre. Y era muy interesante pues, lo noble del producto, lo noble del frijol, porque inclusive se puede preparar de muy diversas maneras. Y esto permite pues una alimentación más sana. Fíjese una cosa, ingeniero, que es muy curiosa. He estado viendo fotografías de muchedumbres o de personas en grupos de hace 50 o 60 años, que ahora a través del internet y de esas, digamos, las redes sociales es muy fácil tener acceso a fotos de artistas, de personas común y corriente, de obreros. Y hay una cosa muy curiosa. Todos delgados, no flacos. Flaco es por falta de alimento, no, delgados por el tipo de alimentación. Ahora los ve uno y la mayoría de la gente está gorda. ¿Por qué? No porque coman de más, supongo yo, sino porque lo que comen pues tiene mucho químico, tiene mucho azúcar, tiene muchos productos que tal vez llenan el estómago, pero que son poco nutritivos. Entonces, yo creo que esto hay que volverlo a replantear, porque fíjese que no solamente es un problema de alimentación, es un problema de salud. Sí. México, lamentablemente, es uno de los países que está en algunos primeros lugares, pero de lo negativo, porque tenemos me parece que somos uno de los países que consume más refrescos per cápita en el mundo. Así es. Y por lo tanto tenemos un índice en cuanto al crecimiento constante en cuanto al número de personas diabéticas. Y tenemos también un crecimiento muy importante en cuanto al número de personas que padecen obesidad, con todos los inconvenientes que esto genera en el mediano plazo. Así es, y entonces otras características que se pueden mencionar es que puede promover la salud, con lo que estamos hablando. Con alimentos sanos. Con alimentos sanos y prevenir algunas enfermedades. También. Está comprobado en varios estudios que se han hecho entre el INIFAL, la Universidad de Querétaro y otras instituciones en que el frijol puede prevenir
el cáncer de colon con su uso, con su alimentación. Las verduras también dicen que ayudan mucho a prevenir. También está comprobado que baja los índices de colesterol y glucosa. Y finalmente se menciona que también lo que acaba de mencionar, corporalmente tiene unos carbohidratos complejos de lenta utilización y mucha fibra que hace que la persona no esté tan obeso como mencionaba usted. O sea, todo tiene una explicación, de tal manera que a mí me tocó un ejemplo y bueno, lo voy a comentar. Generalmente donde uno trabaja hay personal y había una secretaria que iba al café ahí donde estaba la cafetera y decía ella que qué le pasaba, que desayunaba bien, pero que ya a media mañana sentía una necesidad de apetito. Entonces le digo yo, ¿quiere usted cambiar a eso? Sí, coma frijol. ¿Cómo? Cómase frijol y si es de olla, mejor. Ahora bien, si usted tiene alguna situación, pues póngale tomate, cebollita y le va combinando con pedacitos de chorizo, poquito, una cosa. Y al paso de la semana me dijo, oiga, tiene razón, da una sensación de que uno está lleno, ¿no? Sin mortificar a uno, ¿no? Pero no esa necesidad de que a media mañana anda buscando ya galletas y café. Entonces, todas estas cosas que en el pasado eran muy comunes, que a lo mejor ni se da uno cuenta de la forma, ¿no? Tengo un nieto que vive en Canadá, mi hija, y es un aficionado al frijol negro. Allá lo consigue, ahí en Canadá, el frijol. Y ya tiene el 1 año y medio. Frijoles con huevo. Y gracias a Dios está muy contento el niño. Pues qué bueno, qué bueno. Dicen los médicos que somos nosotros, buena parte de lo que somos es lo que comemos. Si comemos sano vamos a tener salud. Si comemos fritangas, si comemos cosas que tienen demasiados conservadores y productos químicos, pues simplemente estamos arruinando nuestra salud. Ahora el problema es que está muy arraigado. En una demostración que tuvimos ahí en una comunidad en San Andrés Tuxtla, era una comunidad que terracería, ¿no? Pues ahí veía usted la camioneta de los refrescos, se meten hasta mero adentro, y las galletas, pero no encuentra una de alimentos sanos que vaya. El chiste de los alimentos que pueden hacernos daño cuando se consumen en exceso es que saben sabrosos. Sabe más sabroso a lo mejor un pastelito que un plato de frijoles. Entonces, ahí yo creo que se tiene esa desventaja, ¿no? Pero sí, tiene muchas desventajas volver a la tradición de comer los frijoles. Es una parte importante esto. Y yo creo que podríamos llegar a algunas conclusiones. El futuro de nuestro país tiene que pasar por la agricultura y tiene que ver con la alimentación. En la medida que retomemos el apoyo que el campo requiere, podemos resolver muchos problemas. De lo contrario, vamos a ser dependientes del exterior. Ahorita, ingeniero, para que tengamos una idea más clara, ¿qué porcentaje de productos agrícolas considera usted que importamos del total que consumimos y qué tanto producimos en México? Bueno, en el caso de frijol ya mencionaba yo que siempre hay pendientes, ahorita no sé con la sequía que hay en el norte y centro del país, pero se habla de generalmente entre 100,000 toneladas y principalmente de frijol negro y frijol pinto, que son los de mayor consumo en el país. Y la gran ventaja tenemos déficit de producción. Exacto. Pero también tenemos que importar maíz. Claro. Y también tenemos que importar trigo.
Sí. Y también tenemos que importar, ¿qué más? Bueno, arroz también. Arroz. O los básicos. Lo Volvemos básico. a que los básicos, como se dice, ¿verdad? Ese sería el principal reto, ¿verdad? Para la agricultura, volver a promocionarlos, a apoyarlos, porque es parte de la... Ahora, la gran ventaja que se tiene tecnología, se tiene variedades. Pues sí, pero de nada sirve tener algo si no se usa por falta de difusión o por falta de conocimiento, por falta de recursos. Me recuerda dos casos, uno a nivel nacional y otro a nivel local. El que me recuerda y lo tengo muy presente, como dicen, fue cuando entró al poder Luis Echevarría. Y costaba el kilo de frijol $2.50 en los 70. Y subió 8 pesos. Creo que lo subió a 5, lo que me recuerdo. Y fue un año frijolero. Ya no hallábamos dónde meter, eran 300 o 400 mil toneladas de exceso que teníamos en el país. Es que en esa época existía la CONASUPO. Y entonces la CONASUPO compraba, aunque se le echara a perder. Es el problema, a veces no hay apoyos por parte de las autoridades y a veces diseñan un tipo de comercialización cuando el gobierno debe de gobernar que pues no tiene todos los elementos o el conocimiento necesario. Yo recuerdo que llegó a costar 8 pesos el kilo de frijol. Y luego al siguiente año bajó el precio. Bajó el precio. Y desanimó a la... Sí. Tiene que haber una buena planeación, ingeniero. Cuando los datos se sacan o los precios se fijan, no en base a un estudio de mercado, un estudio de rentabilidad, ver las posibilidades que hay de colocar esa cosecha, pues es tan sensible lo que es la producción de alimentos, porque no se pueden guardar mucho tiempo, se echan a perder, Claro. Que cuando hay escasez, sube el precio y cuando hay abundancia el precio baja. Entonces, quien ya gastó en fertilizantes, en mano de obra, en seguros y el precio se le va al suelo, pues pierde hasta la camisa. Yo creo que tiene que haber una política agrícola en México mucho más bien planeada. No, yo diría no solamente por las autoridades, porque a veces planear inclusive de buena fe atrás del escritorio es un riesgo muy grande de cometer errores. Yo creo que tienen que invitar a los técnicos como ustedes que conocen la problemática del campo, tienen que considerar a lo mejor a las uniones agrícolas para ver cómo se les puede apoyar, cómo se puede comercializar, y hay que de alguna forma estimular lo que es el crecimiento de la producción agrícola. De lo contrario vamos a estar dependiendo del exterior, y para comprar productos en el exterior se requieren divisas. Y esas divisas vienen con el turismo, o vienen con el petróleo, o vienen con pues con los millones de dólares, los miles de millones de dólares que mandan nuestros paisanos. Pero no hay garantía de que esos 3 grandes rubros que generan ingresos se mantengan. Entonces, tener que depender del exterior para poder comer es un riesgo gigantesco. Yo creo que el gobierno debe de voltear los ojos al campo y debe planear mejor las cosas. El otro ejemplo que me recuerdo es el de Acosta Lagunes con el arroz. Dijo que iba a ser granero y yunque de Veracruz. Y de un plumazo se sembraron más de 20,000 hectáreas en ese tiempo, con un programa estatal. Con un programa estatal. Y entonces, ahí uno considera que, bueno, en el caso que corresponde a las instituciones, en un programa de ese tipo, pues ya entrarán los que inviten para poder desarrollar la tecnología de las siembras y los paquetes tecnológicos, que eso corresponde en buena parte al instituto, ¿no? Recomendación de variedades, etc. Pues, ingeniero, ha sido muy interesante la plática. Ojalá las autoridades volteen sus ojos al campo.
Le agradezco mucho que haya venido a platicarnos de su experiencia, de sus vivencias. Pues ojalá continúe usted, porque tengo entendido que se va a pensionar, se va a jubilar, pero hay tan pocos técnicos calificados que pueden ayudar a mejorar la producción agrícola, que valdría la pena que ustedes pues no se retiraran, sino que aunque sea en forma externa sigan trabajando y sigan luchando para que el campo nuestro sea más productivo. Lo necesitamos en México. Necesitamos que esa producción mejore y para ello se requiere que quienes tienen los conocimientos como usted y la experiencia, la dedicación y la voluntad sigan en activo para que sigan aportando un granito de arena a mejorar este país. Le agradezco mucho y lo felicito por la trayectoria que tiene usted, pues tan importante, tan relevante, que ha hecho pues que muchas generaciones hayan aprendido junto con usted, hayan recibido sus enseñanzas, sus conocimientos, y ahora esas generaciones de técnicos, de profesionistas de la agricultura nuevos, pues les tocará continuar esta labor y ojalá usted no se retire. Le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y aquí estamos a la orden. Muy amable. Vamos a tomar en cuenta que tengo entendido que me gusta seguir por aquí cerca, a ver si en otra ocasión nos quieren también acompañar para venir a platicar del tema. A la orden, ya estamos, sí. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana, próximo sábado para ser concreto o para decirlo de manera muy concreta, nos volveremos a reunir para pues tener la oportunidad de platicar con otra persona que como líder de opinión nos puede ayudar a ampliar nuestros conocimientos sobre diversos tópicos, sobre diversos temas. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto. Hasta luego.